No. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual ya estamos con pocas horas más quedan de campaña electoral. Mañana viernes a las 8 de la mañana comienza la veda, comienza el momento de reflexión por parte de los votantes pensando ya esas 48 horas previas a lo que va a ser el acto comicial del próximo día domingo. ¿Y por qué es importante resaltarlo? Porque no solo se está definiendo el futuro político a nivel nacional, presidente de la nación, vicepresidente de la nación o presidenta por los candidatos que hay en pugna a partir de las próximas horas, pero lo cierto es que también lo que se define es el Congreso Nacional, el nuevo Parlamento que van a hacer a partir del domingo a la noche. Se renueva el 50% de la Cámara de Diputados y se renueva además 1/3 del Senado Nacional. Es por eso que ahí están puestas las expectativas por estas horas en esta Cámara de Diputados respecto a qué es lo que va a ocurrir en el panorama que se va a abrir a partir de la próxima semana en este Congreso Nacional y particularmente a partir del 10 de diciembre con la renovación parlamentaria. Y aquellos proyectos que aún quedan pendientes de discusión y temas de debate que están planteando desde el oficialismo, pero también desde la oposición. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeras que me acompañan en la jornada de hoy. Señorita Martina Garbarz, ¿cómo le va? Muy bien. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, expectativas para esta semana o para estas pocas horas que quedan en base al comicio. Vamos a ver si se replica el escenario que nos arrojó en el mes de agosto las primarias abiertas obligatorias. La conformación del Congreso va a tener muchas novedades, ¿no? Hablamos tal vez de un Congreso de tercios, de nuevos actores para marcar agendas tal vez distintas, ¿no? Hay que ver cómo también van a funcionar estos tercios en el Congreso, cómo van a ser los nuevos acuerdos que vamos a tener en las vísperas del año que viene. Bueno, muy bien. Esas son las expectativas y son los primeros análisis que pueden ir haciéndose pensando ya en el cierre de lo que es la campaña electoral y el inicio del momento de reflexión y el momento de pensar ya concretamente en el voto del día domingo. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Casi todas las campañas cerradas, ¿no? Porque fueron anticipando desde... Me parece que hoy a la tarde cierra Massa en Pilar. Massa. Queda un streaming de Marra también. 12 horas de streaming, muy moderno. Ya tenemos ayer el cierre de Santoro, el cierre de Milei, ya hubo acto en Arsenal, uno grande también en la provincia de Buenos Aires. Patricia Bullrich eligió Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del país también. Y está en Lomas de Zamora. Hoy está en la capital. Sí. Todos pasan por Lomas. Exactamente. Un saludito en Lomas que se convirtió en un símbolo en estos últimos días de campaña. Y mañana a las 8... charlamos de otra cosa. Empieza mañana, el silencio entre nosotros, y empezamos a hablar a lo mejor del programa de Mirta. No, porque las redes sociales no paran. Ahí no. No, las redes sociales no están reguladas. Pero no podemos replicarlo. No podemos replicarlo, no se puede hablar de encuestas. Y además preparamos un poco los papeles para el domingo. Hay que ver con esto que estábamos diciendo recién, el Congreso. Bueno, tener un poco presente el escenario de lo que fueron las PASO, los números, como para tener en cuenta. Pero el domingo es definitivo. Ahí está el DONT, ¿no? Jugando a ver cómo entra, cómo son las bancas, cómo es el reparto en aquellos lugares donde están los votos más justos. Y lo que pasa el domingo, igual el escrutinio definitivo en la semana, listo. Ese es el Congreso que vamos a tener. Así que... Bueno, y Martina, sin dudas también las expectativas están puestas en esos diputados que hoy tienen su banca y que la ponen en juego el día domingo. Si uno toma algunos nombres, uno puede pensar en Máximo Kirchner, puede pensar en Cecilia Moró, puede pensar en Cristian Ritondo, en provinciales, diputados provinciales como Luis Dijía, como de la provincia de Río Negro. Es decir, que hay expectativas en esta Cámara. Ahora, más pensando en las listas que se ponen en juego el día domingo. Sí, no hay dudas de eso. Creo que todos están mirando el posible escenario de victoria, ¿no? Porque sabemos que muchas veces lo que termina pasando es que
algunos integrantes de las listas terminan en el Poder Ejecutivo y finalmente eso también impacta de alguna manera en cambios en las bancas, con lo cual sí, estamos a las puertas de muchos cambios en este Congreso, no solo por lo que decíamos antes, ¿no? Por tal vez un gran ingreso del Partido de la Libertad Avanza, que podría ser una novedad en tanto a masividad, sino también por cómo se van a configurar las dirigencias políticas hacia adentro, ¿no? Cómo van a ejercer el poder de esa manera. Bueno, Libertad Avanza que va a sumar en principio, ¿no? Por los datos que uno puede tener de relevancia en torno a lo que sucedieron en las PASO, en las primarias, en lo que marcan las encuestas, más allá de que me parece que hay una encuesta subterránea que se vive casa por casa, puertas hacia adentro de la discusión política y electoral, pensando en el día domingo, y que eso es difícil de medir por parte de los encuestadores, pero lo cierto es que el número de diputados de la Libertad Avanza va a sumar. ¿Ahí a quién le resta? Le resta a los dos grandes. Sí, y habrá que ver a quién más. Lo que se dice, sí, le resta a los dos más grandes porque los números que vimos en las PASO eran todos, Milei creo que superó 30.3, ninguno, generalmente se ve un primer competidor arriba de los 30, 35 puntos, Claro. Pero ahora quedaron en esos tercios, entre 30 y 28 quedaron esos tres. Yo creo que puede haber una polarización un poquito más fuerte entre los dos primeros, que no te puedo decir quiénes son, Claro. realmente, porque no se sabe. Y ver qué pasa también con las otras dos opciones, también qué pasa con la izquierda y qué pasa con Schiaretti, ¿no? Claro. Ya se empezaron a ver algunos posibles acuerdos a futuro que fueron anunciándose de gente de Schiaretti con Milei, cómo puede incidir eso, cómo incidieron los debates, cómo incidieron, no sé, algunas medidas de último momento, no, anuncios o estrategias como incorporar a Melconian, como los temas de ganancias, del IVA de Sergio Massa. Milei en algunas cosas se endureció y en otras cosas tiró para adelante algunos planes que había dicho. Bueno, todo eso, si es realmente captado por el electorado y si realmente incide en el voto y si hay algún cambio respecto a lo que fueron las primarias. Claro, sin dudas hay un tema que está vinculado a la actividad en este Congreso Nacional. A partir de cómo quede configurado el Congreso, a partir de diciembre veremos el escenario que va a tener el futuro presidente. Pero también hay una configuración nueva que se va a abrir en torno a este Congreso entre el lunes 23 y el 10 de diciembre, ¿no? Claro. Ahí también hay una situación, digamos, de planteo y de ver de qué manera se va a ir desarrollando esa actividad parlamentaria, teniendo en cuenta que hay proyectos que envió el Ejecutivo y que están en las comisiones por salir. Hablamos del proyecto de ley de financiamiento a la educación, Sí. sumar 2 puntos más del PBI para la educación en la República Argentina en los 3 niveles, no solo en los niveles iniciales, sino medio y también universitario. Y por el otro lado también hay proyectos que tienen interés desde la oposición, desde Juntos por el Cambio o de otros partidos, fuerzas provinciales o de esas fuerzas del medio, y el panorama también que se abre puertas hacia adentro de cada uno de los bloques o interbloques de acuerdo a cómo sean los resultados de las elecciones del próximo día domingo. Hablando de la actualidad parlamentaria, hablando de la actualidad de este Congreso de la Nación, habló Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Sí, básicamente la ley lo que promueve es la capacitación, que los funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial se capaciten para entender la problemática de la discapacidad, para solamente nombrar. Mucha gente habla de discapacitados cuando uno debería hablar de personas con discapacidad y para entender cómo desarrollar buenas políticas públicas. Yo creo que en la Argentina nos falta entender la problemática de la discapacidad. Se supone que cerca del 14% de las personas tienen algún grado de discapacidad en la Argentina de distinto tipo. Ha habido distintos tipos de pensiones, a mí me ha tocado gestionar pensiones para las personas con discapacidad, pero falta mucho conocimiento. Yo creo que hay ignorancia por un lado, hay cierta incapacidad de saber cómo uno se maneja o no se maneja, y hay muchos programas o políticas públicas que no han incorporado la temática de discapacidad. Esto va a ayudar en eso. Yo creo que Argentina Inclusiva, la idea de la obligación de capacitarse es un avance sin duda. Hay un debate, diputado, respecto a las pensiones por discapacidad. En su momento Macri lo que hizo y reivindicó en su
libro después de la presidencia es cortarlas a todas, porque decías que estaban mal dadas muchas y otras en tal caso había que revisarlas. Ahora hay algunas expresiones de algunos sectores políticos que no dicen que van a hacer lo mismo, pero apuntan a una revisión y hablan de un censo exagerado de personas con discapacidad. ¿Con qué se encontró usted? Sí, Macri dio de baja 70.000 pensiones a lo bestia, básicamente diría. No hay dudas que puede haber vivos, que en algún caso, que en esencia la pensión por discapacidad es un médico que firma la discapacidad de una persona y a partir de ahí hace el trámite para acceder a la pensión. Puede haber algún médico vivo y eso es fácil de detectar, porque si hay un médico que tiene muchísimos casos en un determinado lugar, es evidente que hay que investigar ahí, pero no se puede cortar a lo bestia como se hizo en ese momento, sino analizar los casos eventuales donde hay dificultad. Las personas con discapacidad tienen mucha dificultad para acceder al mundo del trabajo, mucha dificultad para avanzar en su sistema educativo, son discriminadas mucho por desconocimiento, yo creo, este tema de la ignorancia, de la falta de conocimiento. No se puede hacer como se hizo en el periodo de Macri. Si algo se ha aprendido es que hay que hacer racionalmente. Yo creo que hay una forma de evaluar donde hay situaciones que no son correctas, es ir por el lado de los médicos. Si hay un médico, si los médicos en promedio determinan 10 casos de personas con discapacidad y le dan pensión, y el médico Juancito tiene 2.000 casos, bueno, hay que evaluar ahí. Pero son casos puntuales, estamos hablando de un universo de gente con dificultades. Yo espero que nadie se tiente a hacer lo de Macri, que era cortaba y después veía. Bueno, ahí estaba Daniel Arroyo, hablando un poco de lo que es la actualidad parlamentaria, la actividad del Congreso, haciendo referencia a un proyecto que aprobó la semana pasada la Cámara de Diputados, el proyecto Argentina Inclusiva, y este debate que tiene que seguir porque todavía no se cerró. Tuvo un primer debate en lo que tiene que ver con diputados, ahora el debate está en el Senado de la Nación. Martina, ¿qué podemos agregar sobre este tema? Bueno, en relación a la Argentina Inclusiva, un proyecto que, como bien decías, ¿no? 243 votos logró y logró además unificar proyectos de distintos bloques. Un proyecto además fundamental para la formación en la agenda de discapacidad y de accesibilidad para todos, ¿no? Para que esta agenda pueda estar de una vez enmarcada en la política. Algunos candidatos eligieron también tocarlas en este escenario electoral durante la campaña, otros no, pero acá en la Cámara de Diputados este proyecto, como bien decías, se aprobó. Si te parece, empecemos a ver cuáles fueron las claves del proyecto, de qué se trató y algunos de estos detalles. Empecemos, bueno, acá lo que decíamos, ¿no? Media sanción va a pasar al Senado de la Nación con 243 votos positivos, 0 negativos, 0 abstenciones y es para capacitar y formar de manera obligatoria y permanente en materia de discapacidad. Sigamos viendo los próximos datos. Como bien les decía, ¿no? Este proyecto supo reunir a distintos bloques que estuvieron de acuerdo en darle impulso, en darle a la agenda de discapacidad la entidad, el peso que requiere y en este sentido estuvieron de acuerdo en la aprobación y estamos hablando de proyectos que incluyeron a De la Sota, a Ginocho, Baldassi, Casels y Parola, entre otros diputados firmantes. Avancemos para saber un poco más de qué se trata este proyecto de Argentina Inclusiva. Va a estar destinado a las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles del Estado y jerarquías, poderes ejecutivos, legislativos y judicial de la Nación, ¿no? Una suerte de crear un proyecto que transversalmente logre ocupar a todos los poderes del Estado, como decíamos. Y si avanzamos un poco más, también vamos a seguir detallando de qué se trata este proyecto, este programa Argentina Inclusiva que, bueno, como bien le decía, yo creo que, no sé cómo la ven ustedes, pero que es fundamental, que es un momento en el cual hay tanta coalición, hay tanto tal vez crispación en algunos temas que, al menos creo que en este, lograr una unanimidad, un consenso básico sobre formación y una agenda tan importante, me parece que al Congreso también le da oxígeno, ¿no? Sí. Muestra es algo un importante. Proyecto que en definitiva también, y lo marcaba Natalia de la Sota el momento que se discutió, no solo en el recinto de la Cámara, sino cuando se discutió ya en la Comisión de Discapacidad, un proyecto casi copiado en parte, porque se tomó casi cabecera ese proyecto de la Sota, y después las firmas que vos bien estabas señalando, acompañando con diferentes iniciativas, algo similar que ya Córdoba lo tiene, que ya que se llama Córdoba Inclusiva, el proyecto y el programa.
y también esta posibilidad de seguir manteniendo capacitaciones en distintos ámbitos que tengan que ver con distintas áreas, en este caso la discapacidad, pero Argentina ya empezó a sancionar. Este Congreso ya hace un tiempo que viene sancionando leyes que tienen que ver con capacitación y concientización. Sí, bueno, hablamos también, por ejemplo, hace unos años tal vez de la ley Micaela, Claro. ¿no? Bueno, esa es claro, después también la ley Lucio también, que tiene que ver con todo el tema del manejo de la información sobre los menores. Lo que sí, en algunos puntos puede ser que en materia de discapacidad, por ahí en este año en el Congreso, fue un área donde se logró el consenso, fue esos temas que se incluyen en las sesiones y que, digamos, logran reunir a la mayoría de las fuerzas para contrarrestar algunos proyectos que vienen más polémicos. Lo cierto es que no se han hecho grandes avances de aprobación de proyectos fuertes, digamos, en lo que tiene que ver a las propias personas con discapacidad, porque esto tiene que ver con una formación para los trabajadores de Estado, pero el tema que tiene que ver con el CUT, por ejemplo, algunos cambios de nombre, algunos otros requerimientos, no hubo especiales avances en esa área. Pero bueno, hay momentos y momentos para tratar. El diputado Luis Di Giacomo ha hecho mucha fuerza por muchos proyectos, pero bueno, este está en vías, le faltaría media sanción. Le falta media sanción. Bueno, sigamos comentando un poquito de este proyecto, ¿no? Hablamos de, por un lado, el diseño transversal, ¿no? Esto incluye a todos los poderes del Estado y también, y esto es importante, a todas las políticas públicas que surjan de ahí. Y el acceso a la formación y capacitación va a basarse, va a tener como una columna vertebral basado en el modelo social de la discapacidad, ¿no? Y también a la lectura e interpretación del Certificado Único de Discapacidad. La idea de este proyecto es poder darle más impulso. Realmente creo que estas leyes al menos pueden marcar agendas sobre algunos temas que muchas veces tal vez no son la línea bonita, ¿no? Y que en momentos como estos, donde de pronto se escuchan algunos dirigentes políticos, ¿no? Que tildan públicamente y con liviandad de mogólicos a las personas con discapacidad, creo que es muy importante que el Congreso de la Nación dé esta señal de consenso sobre esta agenda. Bueno, no sé si tenemos más para seguir avanzando, una más. Los objetivos del programa, vamos a ver acá, incorporar la perspectiva de discapacidad, lo que decíamos recién, ¿no? Desde el modelo social, un enfoque también, por supuesto, transversal en los derechos humanos, en las decisiones administrativas, políticas, judiciales y legislativas, lo que decíamos de todos los poderes del Estado. Y también el objetivo tiene que ver con el diseño y publicación de una guía de capacitación en formato accesible, una plataforma de capacitación virtual y accesible, ¿no? También para que pueda estar en distintos lugares, en distintas plataformas. Ahí se está trabajando también en conjunto con Mi Argentina, por ejemplo. Ya está el CUD en la aplicación, de la manera tal de tenerlo igual que el documento, que el pasaporte, que la cédula de haber, todo lo que tenés ahí, ya está también puesto en el CUD. Y también desde Mi Argentina se puede habilitar, por ejemplo, los pases gratis para el peaje, o sea, se simplifican algunos trámites que realmente son engorrosos. Ahora también se puso en marcha lo de la actualización del CUD, que también es bastante engorroso, no en todos los casos va a ser automático, pero sí en algunos casos se va a simplificar y poder darlo al menos por un plazo mayor de años. Bueno, sigamos acá, ¿no? La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo Nacional y va a tener las siguientes funciones. Va a establecer conjuntamente con los órganos de implementación las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación en la temática del modelo social, de la discapacidad y del CUD, del Certificado Único de Discapacidad. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque uno podría preguntarse, bueno, ¿quién va a estar a cargo de esta formación? En este caso, la ley es clara. El Poder Ejecutivo va a tener la decisión sobre esta capacitación, sobre quién va a formar, a quién va a dirigir esta formación que va a abarcar a todos los niveles del Estado y a los tres poderes también. Sigamos. Los gastos que demande la presente ley se van a imputar a la jurisdicción correspondiente del presupuesto general de la Administración Nacional. Va a haber una más. Bueno, ahí estamos. esta era la última. Con lo cual, bueno,
Me parece que es un repaso de una ley que marca importancia, que marca agenda. Recordemos que, por ejemplo, en el eje de campaña de Sergio Massa, que en este caso eligió el trabajo hace unos días nomás, tanto en el debate presidencial como en su cierre provincial junto a Axel Kicillof, se refirió a empezar a marcar agenda en temas de trabajo y discapacidad, ¿no? Un punto fundamental que las personas que impulsan, que están detrás de este tipo de proyectos solicitan muchísimo, que tiene que ver con el acceso al empleo, que también es en el marco de generar más trabajos, más dignidad en el trabajo y que todos puedan ejercer ese derecho. Muy bien, Martina, gracias por esta favor. información que tiene que ver en definitiva con la agenda que tiene el Congreso, que tuvo la Cámara de Diputados hasta hace Hoy pocas horas. la vicepresidenta recibió a Ian Moche, el Ajá. nene autista Claro. que también había estado con Sergio Massa, pero bueno, también a último momento, esos últimos días se pidió a los candidatos que expresen un poco más el tema de las políticas que tienen que ver con la discapacidad, porque venían medio flojos en ese Sí. tema. Y además, cuando también el tema del recorte de derechos también es un tema en la campaña, bueno, se reforzó. Patricia Bullrich también habló un poco sobre ese tema, la libertad avanza menos, pero lograron al menos, porque no había estado en el debate, no era un tema específico. Tampoco fue salud. No, tampoco. Ya sé, Exactamente. comprendo que no entraban todos, pero bueno, salud no estuvo. Claro. Entonces era un punto importante como para conocer las propuestas, ¿no? Bueno, vamos a avanzar también con otros temas y vamos a avanzar yéndonos con nuestro primer reportaje. Nos vamos a ir a la provincia de Catamarca. Diputado Mansi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Rubén, a ver, primero, estamos ya a pocas horas, ¿no?, de lo que tiene que ver con el acto electoral y Catamarca es una de las provincias que también define su poder ejecutivo provincial. Así es, en Catamarca votamos no solamente las autoridades nacionales, los legisladores nacionales, sino que votamos renovación parcial de los legisladores provinciales, de los consejos deliberantes y las autoridades del Ejecutivo, intendentes y gobernador y vicegobernador. Claro. Y a pocas horas de lo que va a ser ya el comienzo de la veda, ¿cómo es, digamos, estas horas para el dirigente político, en el caso suyo, diputado nacional? ¿Se sigue haciendo campaña o ya empieza a relajarse? No. Yo ahora estoy dentro de unos minutos, de hecho termino la conversación con ustedes y me voy a Valle Viejo a un cierre de campaña es una caminata que se hace en Valle Viejo. Valle Viejo es una ciudad muy pegada a la ciudad de Catamarca, es lo que se considera el Gran Catamarca. Pero bueno, es otro departamento y elige su propio intendente, así que voy a ir a acompañar al candidato intendente de Valle Viejo, de Juntos por el Cambio, así como ayer acompañé al candidato intendente de la ciudad capital. O sea, seguimos en campaña hasta esta noche, digamos. ¿Qué tal, diputado? Daniela Mosetic lo saluda. ¿Cómo vio el último tramo de la campaña nacional de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich? Ha tratado de sumar a referentes que eran de la otra opción, ¿no? A Rodríguez Larreta. Hoy habló de que también tiene ganas de sumar a Diego Santilli si hay un eventual gobierno. ¿Cómo vio esa estrategia de las últimas semanas? Voy a contestar sin haber escuchado toda la pregunta, Ajá. porque se ve que la señal, estoy con mala señal de internet. Yo creo que el ampliar el espectro hacia la otra lista, que bueno, yo pertenecía a la lista claro, de Rodríguez Larreta, es un buen aporte de parte de la oferta que hace Patricia Bullrich.
Ahí hay un... A ver, ahí estamos con alguna dificultad para recibirlo, al diputado Rubén Mansi Catamarca. A ver, ahora. A ver, Rubén. Yo no sé si me están... Ahora sí, ahora sí. Sí. Ahí lo estamos escuchando. Porque a veces se frisa la imagen, sí. pero bueno. Es la conectividad de nuestra Argentina. Esperemos que esto sea uno de los temas que se solucione en el próximo periodo, porque cada vez dependemos más de la conectividad, también en medicina, entre otras cosas, así que espero que se solucione. Bueno, no, yo decía que el hecho de sumar el aporte que puede venir de lo que era la lista y de la lista interna de Rodríguez Larreta me parece que le aumenta potencia a ese plus que tiene Juntos por el Cambio, que es la capacidad de gestión y la capacidad de gobernabilidad, que frente a otras fuerzas, nosotros evidentemente exhibimos mucha más potencia y mucha más capacidad de gobernabilidad. Uno pensar en una persona con la gestión exitosa de Horacio Rodríguez Larreta en el gabinete, o pensar a Gerardo Morales, o pensar a Fernán Quirós dentro del gabinete, bueno, yo creo que nos da un extra en nuestra oferta electoral que no es para nada despreciable. Diputado, lo saluda Martina Garbars. Primero lo saludo y luego le consulto en el sentido que venía dando su respuesta. En un futuro gobierno, si su partido finalmente gana, ¿no?, las elecciones, ¿cuáles son las condiciones o lo que le va a dar gobernabilidad a esta coalición que pueda dar también alguna esperanza de que los errores del pasado no se repitan? Bueno, primero, la gobernabilidad la da la estructura propia de la coalición, a la cual en este caso, bueno, soy yo el que está representando en este momento. La estructura política, que significa tener muchos cientos de intendentes en todo el país, significa tener alrededor de 10 gobernadores, significa tener prácticamente o casi la mitad de los diputados de la nación, lo mismo que de los senadores nacionales. Esa estructura de por sí garantiza gobernabilidad. Y lo otro que garantiza gobernabilidad es la vocación de poder dialogar sobre temas específicos que son necesarios en la Argentina y que ya no están vedados al debate público. Por ejemplo, la reforma laboral eventual, la reforma tributaria, la necesidad de impulsar con mucha más claridad y más fuerza la generación de energías limpias. Creo que todo esto le va a dar mucha gobernabilidad. Por eso me parece muy importante que haya también gente que sea, aunque no se coincida, pero que haya gente respetable y respetada en cada tema. No es lo mismo sentarse a hablar con cualquiera sobre el tema de salud que hablar con una persona con la experiencia, por ejemplo, de Fernán Quirós. Estoy dando un ejemplo, podrían ser otros también. Pero yo creo que la gobernabilidad va a pasar por ahí. Y la gobernabilidad también va a pasar que hay una evolución. Si nosotros nos retrotraemos a 8 años atrás, hace 8 años cuando asumió Macri, había temas que parecían temas tabú, temas intocables, temas de los cuales no se podía decir nada porque automáticamente parecía que se desmoronaba el mundo. Por ejemplo, la necesidad de una reforma, de una flexibilización laboral. Después de 8 años y después de fracasos sucesivos y de aumento
del trabajo en negro en la Argentina, hoy todos los sectores políticos, cada uno con distintas visiones, pero todos los sectores políticos aceptan que hay que hablar de una reforma laboral. Rubén, las últimas medidas y después leyes que también se estuvieron discutiendo, que tienen que ver con ganancias, que tienen que ver con el compre sin IVA. Esto implica que, más allá de la discusión que da el Congreso, discutir una reforma tributaria es otro de los temas pendientes. ¿Y cuál es su opinión respecto a este debate de compre sin IVA que ahora pasó al Senado Nacional? La reforma tributaria es más que necesaria en la Argentina. Es muy necesaria. Nosotros tenemos que tener un debate profundo, amplio y sistémico, no debates puntuales. Acá lo que se ha hecho son debates puntuales en un clima absolutamente preelectoral, nada más que para, ver si se seducía a algún sector del electorado. Mire, yo, por ejemplo, una cosa que a mí me asusta, me preocupa mucho, es que el impacto del compre sin IVA o la devolución del IVA, más el impacto de haber prácticamente hecho desaparecer la cuarta categoría de ganancias, es grande en la coparticipación. Aproximadamente, según los cálculos que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en Catamarca, eso va a impactar en un 18% de merma en la coparticipación. Estoy hablando de un 18% de merma en una provincia donde la coparticipación es el 75% del presupuesto, de los ingresos del presupuesto. O sea que a Catamarca le va a costar mucho compensar eso. Por eso yo, cuando hablé en el debate último, alerté sobre esto y alerté sobre la paradoja que los gobernadores peronistas no están defendiendo sus provincias y no están defendiendo la gente de sus provincias, porque el presupuesto provincial, una muy buena parte de la torta del presupuesto provincial significa la posibilidad de seguir pagando los sueldos de las provincias, en donde mucha gente, mucha más de la deseada, vive del Estado. Entonces, si yo impacto en un 18% de la coparticipación federal de mi provincia, yo tengo que asumir que indirectamente va a haber un impacto en los sueldos de los maestros, en los sueldos de los policías, de los médicos, de la justicia, etc. Esto seguramente nadie le va a mermar a nadie el sueldo. La merma se hace automáticamente con la inflación. La inflación es la que te termina bajando el sueldo. Lo que va a pasar es que no se va a poder ajustar el sueldo como corresponde porque va a haber menos ingresos. Y eso me parece grave, me parece que es una trampa la del ministro Massa, es una trampa electoral que se va a volver contra la gente. Hoy seguramente hay muchos sectores que están contentos porque dejan de pagar ganancias o porque se ilusionan con la devolución del IVA, pero esa misma gente o parte de esa gente en este país después va a sufrir las consecuencias de la disminución de la coparticipación. Y lo que es peor, esto se va a disimular en este escaso mes y medio que le quede al gobierno de gobernar, se va a disimular con mayor emisión y eso significa mayor inflación. Entonces me parece que el ministro Massa, que aparte es el presidente de hecho y que aparte es el candidato a presidente, ha jugado con fuego y ese fuego se llama hiperinflación. Y me parece que esto es lo que a nosotros nos puede pasar si seguimos en este tren de priorizar lo electoral sobre las medidas de fondo.
Mire, yo estuve viendo y los comentarios internacionales y hay una cosa que en todo el mundo, por lo menos el mundo desarrollado y también el no tan desarrollado, se admira de la Argentina cómo puede ser que un ministro en ejercicio sea candidato. Y la verdad es que nosotros estamos en un estado de anosmia social, porque es inconcebible que Massa esté haciendo lo que está haciendo. Está jugando con el bolsillo de los argentinos para ganar algunos miles de votos más. Pero estos parches, porque no es una reforma tributaria integral, son parches tributarios que nos viene a proponer ya en el ocaso de un gobierno que se está yendo, son nada más que electorales y encima son peligrosos para la precaria estabilidad económica que tenemos. Rubén, recién usted decía que el tema de los empleados estatales, que por ahí el número es más grande que el deseable, que se depende mucho de la coparticipación o de los fondos que llegan desde lo nacional, digamos. Varios candidatos coinciden, sobre todo los libertarios, hablan de achicar, recortar, o por lo menos todos coinciden en revisar el tamaño del Estado o los ingredientes, ¿no? Digamos, para ver dónde se puede. Mauricio Macri también lo había arrancado con esa idea, o sea, es una idea que mantiene Juntos por el Cambio también, ¿no? Ver un poco de qué está compuesto ese gasto. Sí, pero yo soy de los que sostengo que lo que primero que tenemos que hacer es poner en marcha la economía argentina. Claro. La economía argentina necesita ponerse de pie para después seriamente empezar a ofrecer trabajo en la parte privada, trabajo que sea más seductor que el horizonte del Estado. Usted no puede solucionar la sobredimensión y los gastos del Estado excesivos echando gente a la calle. Yo creo que acá hay que generar un círculo virtuoso de exportación, ingreso de divisas, mayor producción, apertura de nuevas fuentes de ingresos y apertura de un mercado laboral privado mucho más ágil y mucho más atractivo que el mercado laboral que puede estar ofreciendo desde una administración pública provincial o municipal o la que fuere. Yo creo que de este círculo vicioso se sale generando un círculo virtuoso, no se sale generando la calle para muchos trabajadores. Yo como precandidato, bueno, fui precandidato, no soy candidato a gobernador de Catamarca, uno de los compromisos que tuve es no dejar a nadie en la calle, porque creo que nadie se puede dar el lujo, nadie que tenga un mínimo de empatía y un mínimo de sensibilidad social de asumir un gobierno de provincia para dejar gente en la calle. Lo que tiene que hacer es generar condiciones para que el desarrollo haga que la única opción no sea trabajar en el Estado, por el contrario, que haya opciones más atractivas en la parte privada. Diputado, mucho se habla sobre la modernización de los contratos laborales, pero poco sobre el contenido para esta modificatoria. ¿Cuál es su opinión y qué piensa sobre las indemnizaciones? Bueno, yo por ejemplo pienso que las indemnizaciones a aplicar no puede ser el mismo criterio el aplicar cómo se aplica una indemnización a una empresa grande que tiene 800, 1000, 1500 empleados, a cómo se aplica a una pyme de 5 empleados. Si una pyme por X razón tiene que indemnizar simultáneamente a 2 o a 3 empleados y tiene 5 empleados, bueno, usted está matando a esa pyme, le está tirando un tiro en las 100, cosa que no ocurre si es una dimensión y una dimensión económica distinta, como puede ser una empresa grande que tiene otra espalda económica. Yo creo que lo primero que hay que empezar a discutir
es que no puede haber la misma indemnización para el caso de los empleados de PYME que para el caso de empleados de empresas grandes. De arranque creo que eso sería uno de los puntos, y creo que el otro punto es la generación de un seguro de desempleo más ágil y la posibilidad de que ese seguro de desempleo ágil vuelva más fluido el mercado laboral. Pero hoy con las altas indemnizaciones y con los costos laborales altos, más los tributos altos, más una retracción del consumo, es muy difícil pensar que se van a multiplicar en forma genuina las fuentes de trabajo. Rubén, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Que tengan buenas tardes y veremos que sea una buena jornada el domingo. Bueno, ojalá que así sea. Ustedes tienen doble jornada. Tienen la elección presidencial, la elección nacional y la elección a gobernador y vice en la provincia de Catamarca y las legislaturas, ¿no? También. Una de las pocas provincias que quedó en simultáneo. Exactamente. Ya tenemos desdobladas como 20, casi fueron. ¿Y sí? Sí, ahora queda Ciudad de Buenos Aires. Queda Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, sí, Entre Ríos y la provincia de Catamarca. Estábamos con Rubén Mansi. Mansi. Seguía la campaña, dijo que no bajaba nada el tono, que ahora se iban a caminar mañana. Y van a aprovechar. Es esperable, ¿no? Claro. Empezar a gestionar también las emociones, las ansiedades en este sprint final. Pero me parece interesante también poder escuchar lo que podría abarcar unas propuestas para un programa de estabilización, que creo que quien llega al gobierno de cualquiera de los tres candidatos competitivos, bueno, me parece que lo primero a lo que van a intentar apuntar es a eso, con lo cual empezar a escuchar o a desentrañar ese contenido creo que es muy interesante. Sí, empezar con una receta distinta. A veces había gobiernos que llegaban y la receta era achicar el Estado. Claro. ¿No? Y dijo, ¿qué hacemos con los empleados estatales? Pongamos en marcha la economía, veamos el panorama de proyección que tiene la economía y bueno, y ahí después empecemos a ver de qué manera se mejora todo. Sí. Me parece que todos los candidatos... Bueno, la coalición cívica también tiene, o sea, dentro de Juntos por el Cambio es lo que Martina también le preguntaba, ¿no? Juntos por el Cambio tiene sus matices, ¿no? Claro. Entonces no es lo mismo la ladura del PRO. Ellos fueron con Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta, que es una postura intermedia. La coalición cívica también a veces defiende este tipo de cosas. Era raro que me dijera, ¿no? Bueno, vamos a achicar ministerios. No van por ese lado. Por ahí sí piensa que hay que hacer una revisión, pero más por el lado de lo productivo y además porque a veces cuando hablamos también con los legisladores del interior nos cuentan cosas distintas de las que nosotros vemos acá, con Urbano, de Ciudad de Buenos Aires, ahí cuenta, si no nos mandan la plata de la Nación... Claro, me encanta que no paguen el IVA, me encanta, pero no me llega la plata. Claro. El tema es cómo, bueno, que en parte tiene que ver con las conversaciones que tuvo Sergio Massa con los diferentes gobernadores, ¿no? Cómo compensar eso, porque todos los gobernadores, seguramente algunos hicieron público y otros en privado, pero han hablado con el ministro de Economía. Claro, pero ya hay gobernadores con lo que él habló que no van a ser más gobernadores, y hay gobernadores incluso de Juntos por el Cambio que vienen nuevos y dicen, pero yo no estaba de acuerdo con esto. Va a haber gobernadores y ganancias ya está por ley. Sí. A partir del 1 de enero, digamos, lo que se venía haciendo, que se hizo a través de una medida del Poder Ejecutivo, es ley. Compre sin IVA, les falta media sanción. Bueno, y el compromiso me parece desde el punto de vista de Sergio Massa. Después veremos qué pasa desde el punto de vista político en la Argentina. Sí. Que puede ser Massa o puede ser cualquiera de los otros 4 candidatos o candidatas. Lo cierto es que, en principio, el compromiso de Massa es rediscutir después los temas en el presupuesto. Exactamente. Ahí está el tema. Y además, recién nombrábamos, por ejemplo, a Gerardo Morales, ¿no? Y hace tan solo 2 semanas vimos una foto de gobernadores, lo cual lo incluía al gobernador de Jujuy con Sergio Massa en un discurso muy fuerte sobre un posible gobierno de unidad nacional. Y en un momento, como recién decíamos, ¿no? De una fractura bastante expuesta de Juntos por el Cambio, hay que ver qué puede unirse a un gobierno o a un posible gobierno de unidad nacional. ¿Qué va a pasar con estos actores también? ¿Cómo van a jugar en relación también a los intereses provinciales? Claro.
Hay todo Miriam un Bregman debate, le dijo ¿no? a Massa, Miriam Bregman le dijo, a mí no me llamaste. Se lo dijo el día del debate, le dijo. Se puso Se celosa. puso- Exactamente. A mí no me llamaste. Lo cierto es que hay una gran expectativa que se abre de aquí al día domingo y el domingo principalmente a la noche respecto a cómo queda el panorama puertas hacia adentro de cada uno de las fuerzas políticas. Algunas van a estar pensando en cómo van a encarar el balotaje. Sí. Pero hay otras que no van a estar pensando cómo van a encarar el balotaje. Bueno, Van a empezar a tener esas discusiones internas que a lo mejor terminan en fisuras desde lo político, de lo partidario, pero después también puede replicarse aquí en el Bueno, Congreso. los bloques, por ejemplo. Cristian Ritondo quedó del lado de Patricia Bullrich, digamos, estaría en carrera, ¿no? Quedó del lado, entre comillas, ganador. El radicalismo se queda sin jefe de bloque, por Claro. ejemplo. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, la coalición cívica no tiene esa división, pero van a volver con Evolución, no van a volver con Evolución. Con Evolución en las últimas sesiones tuvo algunos gestos con el oficialismo por el tema de universidades. Bueno, van a volver a hacer un interbloque. ¿Va a haber jefe de interbloque? Como supo haber en También. algún momento, como Mario Negri fue en algún momento y después en el recambio no se repitió eso. Germán Martín está primero en la lista en Santa Fe. Bueno, lo van a ratificar. Si no le va bien a Agustín Rossi, sigue esa línea. Claro. O sea, hay varias cosas para pensar. ¿Qué va a pasar en el futuro dentro del Frente de Todos si Unión por la Patria no llega a la segunda vuelta? Claro, exacto. ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿El Frente Renovador se abre y va a ser Frente Renovador? ¿La Cámpora se abre y arma Bueno, la podemos Cámpora? estar en la antesala de la inauguración de una etapa de fuertes acuerdos políticos también, ¿no? Claro. De fuertes y de nuevos, diría. Ujú. Porque las fracturas que puedan tener cada una de las coaliciones que hoy están llegando tal vez más competitivas a la elección del domingo, bueno, tal vez pueden hacer alguna sinergia en algunos puntos. Tal vez viene una etapa más de agendas y menos de proyectos a largo plazo, con lo cual ahí hay que ver cómo se van a acomodar todos los actores. A mí me parece muy interesante lo que recién se decía sobre Evolución, ¿no? Claro. Cómo van a jugar en cada uno de los lugares, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, que también vamos a tener una elección acá el día domingo. Bueno, me parece que vamos a tener que estar atentos un poquito más a lo que podemos decirle, la negociación. Los la libertarios roca. pueden pasar, Sí, los claro. libertarios pueden pasar de ser 3 a casi 40. Sí, pero si no entran a la segunda vuelta, Ese poder, eso. digamos que es el que menos afectado se va a ver de no ingresar a un balotaje. Claro, ¿No? bueno. Quedará un bloque de 30 y pico, Sí. encabezado por Javier Milei, y empezarán a encarar lo que sí van a tener que empezar a ir a las comisiones a partir de diciembre, eso sí. Ujú. Porque hasta ahora, desde que asumió Javier Milei, Villarruel o Carolina Píparo, no fueron a ninguna comisiones. Me parece que no fueron a ninguna. No sé si Píparo llegó a ir a alguna. No. Fue a alguna reunión, sí, Algunas. fue sí a algunas reuniones de labor parlamentaria. Eso sí. Sí, Pero bueno. pero eso sí, no se caracterizaron por sus participaciones. Exactamente. Estaba pensando. Bueno, a ver, escuchamos hace un ratito el tema de la discapacidad, ¿no? Martina nos contaba un poco lo central de este debate que pasó ahora a la Cámara de Senadores, que tiene que ver con Argentina Inclusiva. Ujú. Sí. ¿Hay algún proyecto más que vas a desarrollar? Sí, vamos a hablar sobre alquileres, que es un tema que en medio de tanto raíz electoral creo que preocupa y mucho. Y el Congreso creo que tuvo también un papel central este año. Alquileres pasó por diputados, fue a senadores, volvió a diputados. Bueno, Sí. si de algo se habló acá fue de alquileres. Bueno, vamos a desarrollar un poquito cómo quedó la aprobación de la modificatoria en la Cámara de Diputados, qué implica, qué significa, cómo quedan las actualizaciones y quiénes votaron en contra y quiénes a favor. Bueno, y ahí estamos viendo imágenes de lo que fue esa última sesión, una larga sesión de 18 horas, y el tema alquileres que va a hablar Martina lo trataron recién, o se votó a las 5 y 10 de la mañana. Sí, el último tema, Sí. digamos, era un poco sorprendió, ¿no? La inclusión hasta el último momento no se sabía si el tema se iba a incluir en la sesión, porque
ponía en peligro todo el resto de los temas, ¿no? Temas que importaban sobre todo al oficialismo. Yo también en un ratito les voy a contar el proyecto de gas natural licuado, que había venido con mucho impulso, después quedó en una meseta y otra vez se recuperó, se logró la media sanción y también está en manos del Senado. El Senado finalmente no tuvo sesión en la previa electoral, por eso ahí quedaron algunos proyectos para ser tratados, pero fue muy variada la sesión. Hubo en algunos proyectos, algunos espacios votaron a favor, en otro en contra. El quórum estuvo también muy negociado y es un anticipo de lo que va a pasar también entre este domingo y el 10 de diciembre. Claro. Porque vamos a estar pensando en los nuevos números, pero van a estar los viejos acá todavía. Exactamente. Entonces, bueno, y ahí estábamos viendo en el gráfico, y lo dice, 126 votos a favor, 7 negativos, 102 abstenciones. Exacto. Las abstenciones, me parece que son principalmente de Juntos por el Cambio, tienen que ver con decir, me parece que es un proyecto interesante, pero tampoco lo puedo votar a favor. No sé cuál es la lectura que se termina haciendo, ¿no? Es un proyecto que tiene que ver con una política de Estado, claro, que tiene que ver con el uso de recursos y con exportación y llegada de divisas que no están en desacuerdo en sí con el fondo, pero sí en la forma. Ahí hay uno de los votos negativos, es del propio diputado Chumpitaz, de acá, del PRO, que estuvo acá después de la sanción de ese día de la sesión, que no están de acuerdo en el manejo de YPF, por ejemplo. No, claro. Manejo de YPF, tal como el manejo de Aerolíneas Argentinas, es muy cuestionado por la oposición, sobre todo por el manejo político partidario que hay adentro. Bueno, no les gusta cómo es el acuerdo. Es un acuerdo que también contempla a una petrolera de Malasia, creen que no están en igualdad de condiciones, que no nos conviene, que no le vamos a vender nada a nadie. Lo que no cayó bien, por lo menos en la oposición, fue que el debate comenzó en comisión con el directorio de YPF. Primera reunión informativa del directorio de YPF. Entonces, ahí en esa misma reunión, ¿no les parece que tendría que venir la secretaria de Energía? Vino la secretaria de Energía. A la otra semana. Claro, pero también, digamos, la postura. Vino, por YPF vino Pablo González, que no es una figura neutra tampoco, ¿no? Ha sido mano derecha de Máximo Kirchner acá en este Congreso, entonces también ya generaba esa sensación. Pero lo que sí comparte Juntos por el Cambio en ese aspecto es, bueno, ¿qué hacemos con este gas natural? ¿Cómo lo podemos vender al exterior? Es lo mismo que sucede con Vaca Muerta, con el petróleo, con el gasoducto. Sí, cosas que trascienden los gobiernos. Sí, claro. Ahí está entre los negativos también estaba la izquierda, que estaban muy en desacuerdo, es más, amenazaba con no estar en la sesión, ¿no? GNL todavía el Senado no dictaminó ese proyecto. Dictaminó otros, por ejemplo, los proyectos que tienen que ver con la creación de las universidades, que aprobó diputados. Eso Compre sin IVA también. Y Compre sin IVA son los proyectos que ya tienen el dictamen de la Comisión del Senado Nacional, la Comisión de Educación, la Comisión de Presupuesto. Es más, el presupuesto dictaminó la creación de otra universidad, que es la Universidad en La Rioja. O sea, arrancó en el Senado. Arrancó en el Senado porque es una propuesta de la senadora Clara Vega, que de aprobarse en el Senado va a tener que venir aquí a la Cámara de Diputados de la Nación, y a lo mejor se junta con otros proyectos, porque hay en diputados proyectos para crear otras universidades. La diputada Paso tiene la creación de una universidad en la costa. Exacto, también. Esa no entró también. Es verdad. Y en el caso, Martina, de tu tema, parecería, a ver, desde el punto de vista parlamentario es un tema ya cerrado, alquileres. Pero para afuera me parece que todavía muchos dicen y plantean, porque lo plantearon aquí en el Congreso, desde el PRO o los diputados libertarios de Javier Milei, la derogación. Sí, con lo cual preocupa mucho a las organizaciones que impulsaron la ley de alquileres, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ya está promulgada. Con lo cual pasó mucho por el Congreso, pero este capítulo, por ahora, como bien decís, está cerrado. Y a otro actor que le preocupa mucho es al inquilino. Claro. Porque hasta no ver que cuando uno tiene que ir a alquilar en las plataformas que uno utiliza de búsqueda, o incluso en la calle, y cuando uno llama y va a buscar un precio, todavía se encuentra con precios dolarizados, bueno, tienen que empezarse a ver los efectos de la ley. Sabemos que esto no pasa automáticamente, pero
es importante porque justamente es una ley que permea muy fuerte en la sociedad, ¿no? Se termina Seguro. un alquiler y hay que ir a buscar una vivienda. Seguro. Sin lugar a dudas, después uno se encuentra ahí, en la calle se encuentra con la realidad. El Parlamento ya discutió, debatió, lo aprobó, la Cámara de Senadores, diputados, ahora empieza la realidad. Entre los inquilinos y los propietarios. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos aquí en el análisis vamos a estar hablando de este tema. Martina va a estar hablando del tema que tiene que ver con los alquileres. Daniela nos va a estar hablando del gas natural licuado, el proyecto que desde el sur lo están pidiendo a gritos aquí en este Parlamento Nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos en un par de minutos. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan.
DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente, y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera, con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Siempre decimos que las juventudes vienen con un chip incorporado sobre lo que tiene que ver con la empatía ambiental, es decir, estar preocupados por el entorno, no tirar residuos a la vía pública, preocuparse por utilizar materiales que puedan ser reutilizables, es decir, mucho más comprometidos con lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, a horas de empezar lo que va a ser la veda electoral. Mañana, 8 de la mañana, empieza la veda en toda la República Argentina y ya vamos a esperar el día domingo para que a las 8 de la mañana del domingo comienza ya el día de las elecciones nacionales en todo el país, y después están las particulares que se van a dar en la ciudad de Buenos Aires para elegir jefe de gobierno, en la provincia de Buenos Aires para elegir gobernador y vice, y en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Catamarca. Ahí tenemos la totalidad de las elecciones en el país y veremos si el calendario electoral se cierra el domingo o podemos tener balotaje a nivel nacional y en la ciudad o balotaje en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pareciera ser que en la ciudad de Buenos Aires muchos marcan que está abierta la posibilidad para esa segunda vuelta, ¿no? Ahí entre Macri y Santoro. Sí, entre Macri y Santoro. Yo creo que lo único que une hoy a todos los candidatos y a todos los equipos, y voy a hacer un gesto con los trabajadores de prensa también, es la incertidumbre, ¿no? Claro, totalmente. En esta campaña estamos todos a la espera. Final abierto en la República Argentina, en lo que tiene que ver con la materia electoral. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de uno de los programas que se emite por aquí por nuestra señal, que tiene que ver con Todo Cultura, que conduce Amanda Alma, con sus diferentes invitados, sus diferentes invitadas, con sus temáticas que tienen que ver muchas veces con aquellos actos que ocurren en el Congreso de la Nación a nivel cultural y exposiciones que son permanentes en este Congreso Nacional, y también otros temas que obviamente se tratan en Todo Cultura todos los miércoles a las 23 horas. Amanda Alma, Todo Cultura, y vamos a compartirlo. En este momento no sé, no tengo la menor, somos un montón, estamos por todas las áreas. Yo arranqué en el 2012, éramos 6, 5. Arranqué en empresa de presidencia en la época de Domínguez, y bueno, después en el 2016 pasé al área de cultura, de la mano de Andrea Barbieri, así que desde ahí, nada, soy un compañero más. Yo no tuve la oportunidad de tener la carrera, a mí me ayudaron mucho los compañeros legislativos, Rubén Areces y Sergio Delía, que en paz descanse. En ellos, y Gaby Bertini, ¿no? En su momento era el jefe de fotografía y nada, yo fui haciendo talleres, fui haciendo cursos. Como no podía pagarme la carrera, agarraba taller 1, taller 2 y lo sigo haciendo por sobre afuera, ¿viste? Así fue como me fui formando. Y nada, después en el barro, desde Sacando abajo. fotos. Equivocándome. La cámara tiene las cosas lindas y las cosas feas de la vida misma. La vida también tiene las cosas lindas y las cosas feas. Acá poder colaborar con este tipo de muestras de género es
es hermoso, los únicos, poder viajar con ellos y con ellas, estar ahí. Situaciones donde Abaquián, género, o sea, hay situación estrella, rojo, pelicán, hay diferentes situaciones que son hermosas, de poder estar y poder compartir es nada, muy lindo estar acá, digamos, o sea, Bueno, ahí estaba parte de los invitados que tuvo Amanda Alma en Todo Cultura. Los miércoles a las 23 horas por aquí por Diputados Televisión. Hay una segunda parte que tiene que ver con otro de los invitados vinculado con la película sobre la Noche de los Museos. Vamos a compartirlo. Por ejemplo, a mí me tocó estar con Ramiro Santos, otro compañero, que éramos la dupla de Lisandro de la Torre y Enzo Bordavere, en aquellos discursos encendidos que tenía don Lisandro, con respecto a estas cuestiones económicas. Vinculadas a la industria de la carne, ¿no? Sí, había, y también a otros temas más, allá por el 1800 y pico. Claro, había una cuestión que era que habían hecho un pacto porque se le habían caído las posibilidades de comercio a Inglaterra y entonces nosotros le vendíamos nuestra carne solo a través de sus frigoríficos, a través de sus precios. Bueno, digamos que... Un personaje importante de la política argentina, ¿no? Y de este Congreso sobre todo. Sobre todo y bueno... Y del Senado de la Nación. Claro, sí. Hay una gran película que cuenta la historia y realmente también muy movilizante. Bueno, mucha gente se encontraba porque le hacíamos una pequeña escena sobre lo que había pasado. Estábamos ahí en el Senado. Estábamos en el Senado y cuando la gente pasaba empezábamos a ensayar ahí una especie de discurso y sin dramatizarlo demasiado porque había chicos y todo. Evocábamos el momento en que de los disparos y que Enzo Bordavere cae en mis brazos. Y la gente se sorprende de esas, porque en el Senado de la Nación hay una placa que recuerda el hecho, ¿no? Que es parte de las visitas guiadas también. Claro. ¿Se sorprende de que haya habido un hecho de semejante nivel de violencia? Totalmente. ¿No? Mucha gente lo conoce y lo revive y valora lo que estamos mostrando y otra gente lo encuentra ahí y nos preguntaba, ¿esto ocurrió? ¿De verdad? ¿O ¿Esto pasó acá? Wow. Sí, le decíamos, fue ahí. Incluso los guías les decían, bueno, fue en este lugar. Wow, señalan el espacio físico donde se dio el disparo. Sí, y bueno, la gente quedaba impactada, de verdad. Bueno, ahí estaba, Amanda Alma, Todo Cultura, los miércoles a las 23 horas, sus invitados, su último invitado, ahí hablando respecto a la noche en los museos, en la película y además cómo la gente participa cada vez más en las recorridas, aprovechando la apertura que tiene el Congreso de la Nación, esa jornada de la noche de los museos, pero que además tiene permanentemente visitas guiadas el Senado, la Cámara de Diputados, las distintas instalaciones que tiene este Congreso Nacional. Bueno, cambiamos de tema y hablamos en parte de estos debates pendientes que tiene el Congreso de la Nación, debates que ahora están en el Senado, hablando respecto, y Dani, después vos nos vas a ampliar, el tema de la ley de gas natural licuado. Y cuando decimos que desde el sur lo están reclamando, el gobernador electo de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, hoy diputado nacional, lo planteó a viva voz en la comisión, lo planteó a viva voz en el propio recinto y por supuesto lo hablaron y lo defendieron este proyecto los propios diputados del sur. Entre ellos hablamos con el diputado Carnaghi, que es del Frente de Todos por la provincia de Neuquén y de esta manera lo defendió en el recinto. Este proyecto ingresa a la Cámara de Diputados con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, en mayo de este año. Se trató en reuniones informativas
2 reuniones informativas, uno, como dicen, con Pablo González, presidente de YPF, CEO de YPF, donde viene a presentar el proyecto, y otra con Flavia Rollón y funcionario del Ministerio de Economía. En esas reuniones lo que la oposición primero planteaba en ese tiempo, si era oportuno en tiempos electorales discutir estos temas, y justamente lo que se le respondió es esto, que la fortaleza del diputado es que en tiempos electorales discutir políticas de Estado. Otro cuestionamiento que se hacía, ¿por qué venía YPF a presentar el proyecto? Lo que la oposición plantea como una debilidad, desde nuestro punto de vista es una fortaleza. Viene YPF porque es la empresa del Estado que está llevando adelante la explotación de vaca muerta con éxito a partir de la reestatización de YPF. Estamos tratando un proyecto totalmente relevante. Tenemos que escuchar de otros diputados que esto es un kiosquito que puede generar inversiones por 10.000 millones de dólares, un kiosquito que puede generar en el mediano plazo ingresos por 10.000 millones de dólares anuales, con lo cual vendría a dar respuesta a planteos que hacen permanentemente la oposición en cuanto al déficit fiscal, en cuanto a la falta de dólares en el Banco Central, generando estos problemas de inflación, la falta de trabajo, esto generaría trabajo calificado y en blanco. Un proyecto sostenible ambientalmente, porque es el gas es una fuente de energía más limpia que otros combustibles fósiles, un proyecto que nos daría posicionamiento internacional como un actor importante exportando GNL. Bueno, ahí estaba el diputado Guillermo Carnaghi y el fundamento por qué es importante avanzar con este proyecto de ley. La Cámara de Diputados lo aprobó. Ahora el debate, Dani, está en el Senado Nacional. Sí, ahí Carnaghi daba algunas explicaciones de lo que habíamos contado en el primer tramo del programa, que decía, nos dicen que es un kiosquito de YPF, pero ahí lo que dice el oficialismo es YPF es una empresa del Estado, no Claro. es del Frente de Todos. Exacto. Es algo que nos debería interesar a todos, que se haga un negocio. Sí, porque se está hablando de hacer un negocio, de hacer esta planta de gas natural licuado en Bahía Blanca con un socio externo, porque Argentina no tiene los medios para hacerlo y necesita una inversión. Bueno, no estuvieron todos de acuerdo, entonces esto viene un proyecto del Poder Ejecutivo. Había venido, ¿se acuerdan? Con nitrógeno verde. También. Había venido con nitrógeno verde, habían entrado juntos los proyectos el mismo día, pero nitrógeno verde no tuvo la misma suerte. Lo habían pedido también los diputados de la Patagonia, porque tiene que ver con las zonas donde hay ríos, donde hay rápidos, y esa producción de energía y del nitrógeno, que tiene una explicación química, pero no llegó ni siquiera a tener dictamen. No, me parece que es uno de los debates pendientes. Hidrógeno verde después de las elecciones. Me parece que Sí. una vez que se defina lo que es el panorama político en la República Argentina, es uno de los temas pendientes, como presupuesto, cómo cerrar el juicio político a la Corte Suprema. De aquí a diciembre me parece que vamos a tener estos temas. Está en carrera todavía, Está en carrera, porque no hubo indicios de este proyecto del Poder Ejecutivo, media sanción en la última sesión, con un tratamiento en comisión en el día previo, porque se incorporó ahí a lo último al temario, salió en el temario original, pero cuando salió en el temario no tenía dictamen, por eso ahí se apuró ese lunes anterior a la sesión. Y ahí están, 126 votos afirmativos del Frente de Todos y bloques aliados. Ahí acompañaron de Juntos Somos Río Negro, de Misiones, hubo acompañamiento de diputados de Córdoba, 7 negativos del Frente de Izquierda, los Libertarios y Gabriel Chumpitaz del PRO, y 102 abstenciones de Juntos por el Cambio y SER, ahí también el nuevo gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que votó, se abstuvo en este caso en la votación de GNL. ¿En qué consiste el proyecto? Este año hubo algunos proyectos de tratamiento de proyectos que tienen que ver con la energía. Son temas muy técnicos.
Entonces hay un sector generalmente en los distintos partidos, un sector de los legisladores que se abocan a eso, pero les consultan, porque no es un tema que manejen ahí, como vos decís, sobre todo los patagónicos son los que vienen con las necesidades y con qué se puede hacer con los recursos, ¿no? Este objetivo es establecer un régimen jurídico específico para la promoción de la producción de GNL y sus actividades asociadas, vinculadas con el almacenamiento, comercialización, transporte, instalación de infraestructura en nuestro país en gran escala con destino principalmente a la exportación. Es decir, convertir ese gas natural, licuarlo y ponerlo en un transporte para que pueda ir en barco al exterior. Hasta ahora eso no lo podemos hacer porque no tenemos la planta de licuefacción que se estaba hablando de hacer en Bahía Blanca. Es decir, viene desde la Patagonia, llega hasta Bahía Blanca y de Bahía Blanca ya puede salir al puerto. Esa sería la idea, con una mirada en los dólares. Totalmente. No solo los dólares que pueden ingresar, sino también los dólares que Argentina deja de gastar. Se puede ahorrar, exacto. Porque recordemos que gas natural licuado en los últimos años ha venido desde Qatar. Sí. Vinieron buques desde Qatar a traer gas natural licuado a la República Argentina. Sí, hemos tenido barcos frente a nuestras costas con los barcos gasificador también. Exactamente. Bueno, lo que dice el proyecto es que es una consecuencia positiva del crecimiento sostenido de la producción de gas natural, sumado a estos altos rendimientos provenientes de la producción no convencional en vaca muerta. Y esto posiciona a la Argentina entre los países con mayores reservas a nivel mundial, con estimaciones de abastecimiento para más de 300 años, lo que permitirá no solo satisfacer la demanda doméstica, sino que también generará saldos para ser exportados. Una de las discusiones que tiene que ver esto, se habla de 300 años, pero es una fuente energética convencional. Entonces, muchos de los cuestionamientos también tienen que ver, bueno, miremos también a la transición energética que está haciendo el mundo. Nosotros seguimos insistiendo con el petróleo, con el gas. Pero bueno, tenemos vaca muerta, le explican desde el oficialismo, ¿no? Le dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto si nos sirve? Entonces ahí hay reclamos cruzados que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la modernidad y con estar insertos en el mundo, pero también al descubrir vaca muerta, bueno, las mayores posibilidades desde lo económico. En 2021 se aprobaron los lineamientos para un plan de transición energética al 2030, que establece que la transición energética motorizada por la demanda de acción climática debe ser justa, asequible y sostenible. Todo lo que es energía convencional no es lo más amigable con el ambiente. Por eso también estaba lo del hidrógeno verde que estábamos contemplando. Y así se contempla el desarrollo del sector hidrocarburífero y especialmente el gas natural como abastecedor de energía, vector de empleo y generador de divisas. Este dato también tiene que ver con lo que hablábamos de los gobernadores y los futuros gobernadores que asuman la intención del ser vector de empleo también. Alrededor de vaca muerta se generó una cantidad de empleos directos e indirectos que son muy considerables. Además de todas las divisas que traen y de las magnitudes, ¿no? Que no estaban en Argentina. Esto te resuelve también en el corto plazo. Más allá de cuándo llegan las divisas, genera empleo en el presente, ¿no? El proyecto declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de gas natural licuado y sus actividades asociadas vinculadas con almacenamiento, comercialización, transporte e instalación de infraestructura en el territorio de la República Argentina. Ahí hay crea un régimen promocional para grandes proyectos de inversión en gas natural licuado que comprende la realización de inversiones en bienes u obras de infraestructura en actividades relativas al transporte de gas natural destinado a la producción, su licuefacción, almacenaje y transporte. Y también la comercialización. Esto, digamos, el proyecto lo que contempla son grandes inversores. Sí, claro. Grandes inversores que tienen que poner una infraestructura enorme para poder llevar a cabo esto. Entonces dice, bueno, nosotros en Argentina no lo podemos hacer. Necesitamos inversores, pero necesitamos inversores grandes. Entonces, ¿qué beneficios, qué régimen promocional podemos darle? Ahí lo que veíamos recién, en 2021 se empieza a hablar de la transición y vimos muchos proyectos en este congreso que hablan del 2030. Ya pasaron, ya estamos casi en el 2024. Estamos llegando al 2030, mejor que nos pongamos las pilas. Además, cuando hablamos de proyectos que tienen que ver con la explotación, la exploración
petróleo, son proyectos también, en lo que tiene que ver con lo energético, a largo plazo. Y son proyectos para grandes empresas y son proyectos que hablan de millones de dólares. Es por eso también la ingeniería jurídica que se tiene que trabajar y por eso son las dificultades para elaborar la iniciativa y trabajar la iniciativa también. Iniciativa jurídica que dé seguridad jurídica a la empresa que venga y que con este cambio de gobierno del 10 de diciembre en el 2023 y en el 2027 le signifique que pueda seguir llevando sus divisas y dejando lo que corresponde acá. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, ahí hoy por hoy en manos de Flavia Rollón, que como comentábamos antes, fue una de las que vino a explicar. En estos últimos meses hubo muchos funcionarios del Ministerio de Economía que estuvieron acá, ¿no? Varias jornadas, con varios proyectos, y eso que todavía no arrancamos con presupuesto, porque después tenemos el staff también de funcionarios. No se descarta que venga el ministro de Economía, ¿no? No, claro. Pero también todos los datos técnicos que generalmente vienen de Hacienda y de Finanzas. El compromiso mínimo de inversión inicial es de $1.000 millones. Por lo tanto, muy pocas empresas en el mundo podrían ser las destinatarias de este proyecto. Ahí es donde pone el ojo la oposición. Con una capacidad mínima de producción instalada de 1 millón de toneladas de GNL por año, es decir, por lo menos hay que invertir $1.000 millones y por lo menos me tenés que dejar instalada 1 millón de toneladas por año, la creación, la licuefacción de 1 millón de toneladas de GNL por año. Eso serían lo mínimo para sentarnos a charlar, ¿no? Esto ya tiene, digamos, destinatario que es la petrolera de Malasia. Claro. Que está en el ranking de las empresas más valoradas. El compromiso de inversión mínima deberá ser alcanzado dentro del plazo máximo de 6 años desde la aprobación del proyecto y se dispone que el plazo de vigencia de los beneficios será desde la fecha de notificación del acto de aprobación de cada proyecto y hasta 30 años posteriores a la puesta en marcha de la planta de licuefacción, que puede ser en tierra flotante, y de la ampliación o de las etapas sucesivas. Por eso esto, justamente lo que estábamos hablando de esta estabilidad, 30 años de los beneficios para aquella empresa que venga a la Argentina. Ahí habla, ahora, digamos, está en mente este proyecto que es en la provincia de Buenos Aires, pero ya habla también, pueden ser plantas en tierra o flotantes. También. Sirve para proyectos futuros también. 30 años desde la fecha de notificación del acta de aprobación de cada proyecto. A partir de que aprobamos, 30 años con estabilidad y posibilidad de trabajo. Y también se incorporan mecanismos con el objetivo de apalancar el desarrollo industrial de nuestro país en estos proyectos a gran escala de licuefacción de gas natural licuado. Es así que se imponen obligaciones de contenidos mínimos de integración nacional respecto de los bienes y servicios involucrados. Es decir, dentro de todos estos acuerdos, presupuestos mínimos de colaboración de mano de obra nacional, de componentes nacionales, en la medida que Argentina lo pueda afrontar. Bueno, Dani, perfecto. Este es un proyecto, repetimos, que aprobó la Cámara de Diputados después de discutir el tema en comisión, después de discutirlo casi horas previas a lo que iba a ser la sesión convocada por parte de esta Cámara Baja. El proyecto ahora está en el Senado Nacional. Uno puede presuponer que los números en el Senado para el oficialismo, en principio, con el acompañamiento de fuerzas que sí acompañaron también aquí en la Cámara de Diputados, como por ejemplo Juntos Somos Río Negro, podría sumar las voluntades necesarias como para poder tener el número. Y que por otro lado es muy posible que Juntos por el Cambio, que en su mayoría tuvo una abstención aquí en esta Cámara de Diputados, en el Senado ocurra lo mismo y mantenga esa abstención, lo que puede llevar también a que los números terminen favorables para el Frente de Todos y aprobar finalmente esta iniciativa que está reclamando no solo desde el sur, sino también lo está reclamando el propio ministro Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación. El Senado por ahora todavía no lo discutió en comisión, es uno de los temas pendientes a discutir en esta Cámara de Senadores de la Nación. Nos vamos ahora a nuestro móvil porque nos está llamando Luciana Fernández desde el recinto de la Cámara de Diputados. Luciana, buenas tardes.
buenas tardes, Fer, compañeros. Bueno, saludarlos, por supuesto, a ustedes que están allí en el piso, de la audiencia que nos acompaña por Diputados Televisión. Efectivamente, nos encontramos aquí en el recinto de la Cámara de Diputados, donde, bueno, se suelen aprobar y sancionar tantos proyectos de ley. Siguiendo un poco la línea de todos aquellos proyectos que se vienen tratando en comisión, muchos de ellos ya están en condiciones de meterse en el próximo temario aquí en el recinto. Algunos otros no tienen todavía dictamen de comisión, pero sí están avanzando en reuniones informativas, tales así como el tema de la reducción de la jornada laboral. Recordemos que ya tuvo reuniones informativas con la presencia de los distintos representantes de los gremios, de los sindicatos, de las empresas. También estuvo presente la ministra justamente de Trabajo, quien decía que acompañaba la iniciativa, pero que estaría bueno o sería lo ideal que se vaya proponiendo de una manera escalonada esa reducción. Recordemos que actualmente existen 7 proyectos de ley, los cuales 5 son del oficialismo, uno del Frente de Izquierda y otro del Bloque Socialista, que proponen la reducción de la jornada laboral aquí en la República Argentina. Una dinámica, podríamos decir, que se está aplicando en distintas partes del mundo. Es el nuevo paradigma hacia el cual va el derecho del trabajador, así que la Cámara de Diputados también empezó a analizar ese tema. Otro de los temas importantes que también ya se trató en comisión, pero que todavía no tiene dictamen para meterse en el recinto, es el tema de las licencias, ¿sí? Las licencias parentales, que lo que busca es ampliar la cantidad de días que se puedan tomar las personas no gestantes a raíz del nacimiento de algún hijo o hija, y también involucra o incluye otro tipo de licencia por cuestiones, por ejemplo, de violencia de género, entre otras situaciones. Otro de los temas importantes también que ya se trató en comisión es el tema de la ley Nicolás, que tiene que ver con la seguridad del paciente. Recordemos que Nicolás fue una víctima de un mal diagnóstico que se lo hicieron en un centro de salud, y a causa de eso termina falleciendo. Por eso surgen este tipo de iniciativas para crear un equipo interdisciplinario, que haya una intervención quizá más rigurosa a la hora de diagnosticar algún tipo de enfermedad de algún paciente, ya sea en el ámbito público o privado. También el tema del sistema integral de prioridad de contención para las personas con TEA es otro de los temas que están pendientes a tratarse. El proyecto para, de alguna manera, prevenir o evitar la privatización de Aerolíneas Argentinas, en el caso de que un eventual gobierno quiera venir y quiera privatizarla, tenga que pasar por aquí, por el Congreso de la Nación, es decir, que tenga que tener la mayoría más rigurosa de la Cámara, tanto de Diputados como del Senado, para poder avanzar en una posible privatización de Aerolíneas Argentinas. Eso es un proyecto del diputado Máximo Kirchner. Otro de los temas importantes tiene que ver con el hidrógeno verde, también que ya hubo una reunión informativa respecto a este tema. La actualización de la Ley de Protección de Datos Personales, otro tema que está pendiente para tratarse. El tema del financiamiento educativo, también un tema importante. La exteriorización del ahorro argentino. Bueno, estos son varios temas que, como decíamos, algunos ya tuvieron comisiones informativas, se empezó a avanzar en el análisis, algunos de ellos ya tienen dictamen de comisión, otros no, pero lo cierto es que es un poco el temario y la agenda que se podría llegar a meter en miras a lo que va a ser después de las elecciones, el calendario parlamentario aquí en la Cámara de Diputados. Luciana, sin dudas, es una agenda interesante, es una agenda con temas variados, con temas que tienen consenso o que pueden llegar a tener consenso a la hora de discutir en el recinto, otros temas que a lo mejor generan divisiones o generan a lo mejor más discusiones políticas, pienso en el caso del proyecto de Aerolíneas Argentinas. Lo cierto es que es una agenda pensada en un corto plazo que queda, ¿no? Son muchos temas, y entre que terminemos de definir lo que va a ser el periodo electoral después del lunes o a partir del lunes, y el 10 de diciembre, que es cuando se renueva el Congreso de la Nación, me parece que ahí hay muchos temas en un corto plazo, ¿no? Así es, Fer, y uno de los temas que me quedó importante para explicar, que está en condiciones de tratarse, tiene que ver con la trazabilidad de la pesca, pero reiteramos, como ya lo dije también, el tema del hidrógeno verde, ¿no? El financiamiento educativo, la exteriorización del ahorro argentino, que ya lo estuvimos explicando recién, pero trazabilidad de la pesca fue uno de los temas que intentó meterse incluso en la última sesión y, bueno, no pudo tener el consenso necesario para que se termine aprobando. Así que, como vemos, es un temario bastante extenso que está incluido aquí dentro de la Cámara de Diputados. Veremos cómo se va avanzando luego de las elecciones. Sí, trazabilidad de la pesca es el proyecto que
se trató último momento, ¿no? También, como último tema del temario, y ya eran casi las 6 de la mañana, después casi cumpliendo las 18 horas de debate, y me parece que esas diferencias que podían estar en torno a cómo se terminaba de cerrar ese debate en la Cámara de Diputados, me parece que prefirieron levantar la sesión y dejarlo para que se reacomode nuevamente el Congreso y avanzar, teniendo en cuenta que es un proyecto que cuenta con apoyo de oficialismo y oposición, ¿no? Así es. Así es, Fer. Así que bueno, veremos cómo se van logrando los consensos de aquí en adelante y ver la posibilidad de que se pueda llegar o no a sesionar una vez más o 2 veces más antes que termine fin de año y que se componga, podríamos decir el 10 de diciembre, se conforme, la nueva Cámara de Diputados con los nuevos legisladores que algunos renuevan sus bancas, vienen otros diputados y senadores nuevos, así que eso implica que va a haber todo un cambio en la negociación de los temas que están pendientes para tratar. Todavía, Luciana, no se habla de fechas para la sesión. Todavía no. Por ahora no, viste que lo único que por el momento se habla, uno puede ir tanteando con los legisladores, todo gira en torno a la campaña electoral, a la campaña presidencial, ni hablar si llega a haber un eventual balotaje entre 2 de los candidatos a presidentes que puedan llegar a sacar mayor cantidad de votos, así que todo indica que esto se va a seguir extendiendo un poco más. En rigor, la fecha límite es 30 de noviembre en realidad. 30 de noviembre, Decimos claro. 10 de diciembre porque estamos pensando en esa transición, pero acá el trabajo parlamentario termina el día 30 de noviembre. Si hay voluntad de trabajar, hay que hacer una prórroga de ordinarias, un llamado a extraordinarias. Difícil, ¿no? Con un presidente, sea quien sea el ganador, el presidente Alberto Fernández no va a ser más presidente. Claro. Difícil, ¿no? A ver cómo convoca. Bueno, ahí seguramente tendrá que ver el diálogo institucional entre el presidente en ejercicio y el presidente electo respecto a la convocatoria de unas extraordinarias a partir del 1 de diciembre, podría ser, ¿no? Habrá que ver. Bueno, Luciana, excelente este informe porque tiene que ver, no tenemos fecha, pero sí nos estás dando los temas que pueden llegar a tener los legisladores, los diputados, las diputadas para discutir en el recinto de la Cámara Baja. Luciana, gracias. Y por sobre todas las cosas, así es, Fer, y por sobre todas las cosas recordar que los temas sobre los cuales insiste avanzar el oficialismo tiene que ver con trazabilidad de la pesca, reiteramos nuevamente, hidrógeno verde, licencias parentales, financiamiento educativo y exteriorización del ahorro argentino. Y después vienen también los otros temas que estuvimos comentando recién. Gracias, Luciana, por este informe. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Luciana Fernández desde el recinto de la Cámara de Diputados que hace una semana, un poquito más de una semana, discutió la ley de alquileres y la convirtió en ley de la Nación finalmente. Ahora sí, ley de la Nación ya promulgada y publicada en el Boletín Oficial. Martina, ¿qué podemos decir? Bueno, bien lo decíamos, 48 horas de la promulgación ya pasaron, así que, como decíamos antes, se terminó la etapa del Congreso. Vamos a ver de qué se trata esta ley, cómo fue el paso, el último paso por el recinto, y empecemos por ahí, ¿no? Porque tenemos que ver primero cómo fueron los votos. 128 votos a favor, 114 en contra, ninguna abstención. Y esto es importante para que entendamos de qué van todas estas modificaciones. Bueno, en principio los alquileres van a ser por 3 años, eso se fijó, se van a pactar en pesos. Esto es fundamental, según lo que estábamos hablando hace un rato. Hoy sabemos que muchos salen a buscar un alquiler y de pronto ve precios en dólares. Bueno, eso no se puede hacer más, está establecido por esta ley y va a tener una actualización cada 6 meses, tema muy discutido. Y acá dice, ¿no? Basado en el coeficiente de casa propia. En un ratito lo vamos a explicar porque es un poco complejo tal vez para entender así a simple vista. Entonces vamos a ir avanzando, te lo dejo ahí la incógnita y te lo voy a contar después qué significa y cómo se calcula. Sí, porque Martina, a ver, si mañana yo quiero alquilar, ya tengo que alquilar en base a estos temas, en base a esta ley, a estos puntos. Por eso es importante lo que vos estás aclarando. Así que bueno, avancemos un poquito para ver
¿Cómo votaron los y las diputadas? Empecemos con los votos a favor. El Frente de Todos, bueno, también el Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, Identidad Bonaerense, Alejandro El Topo Rodríguez, Florencio Randazzo también votó a favor. Entre los socialistas, Enrique Esteves y Mónica Fein. Córdoba Federal incluyó a Natalia de la Sota. Juntos por Río Negro, Luis Di Giacomo. Frente de la Concordia, Carlos Alberto Fernández, Diego Horacio Sartori. Y por el Frente Izquierda, la diputada Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Pla y Alejandro Vilca. Estos fueron los votos positivos, votos a favor de la nueva ley de alquileres. Sí, ahí estamos viendo que Córdoba Federal, ¿no? Los diputados cordobeses tuvieron algunas divisiones, Natalia de la Sota votando a favor. Y Juntos Somos Río Negro también. También. Ahora vamos a ver la contracara de esto y vamos a encontrar cómo cierra este rompecabezas de los que se dividieron. Porque cuando vemos los votos negativos, encontramos, bueno, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, y acá está lo que vos decís. Claro. Juntos por Río Negro, Agustín Domingo votó en contraposición de lo que veíamos en la pantalla anterior. Por Identidad Bonaerense, Graciela Camaño rechazó. Y en Córdoba Federal, Carlos María Gutiérrez también le dijo no a la ley de alquileres. Con lo cual es interesante ver, ¿no? Porque también sobre lo que hablábamos antes, cómo se van a empezar a configurar los nuevos acuerdos en una nueva Cámara después de estas elecciones. Digo, me parece que hay que empezar a armar este rompecabezas también en cada una de las votaciones. Un poco por eso es toqueteada importante. quedó esta ley, ¿no? Para el gusto, pero te lo dicen desde el oficialismo y de la oposición. Demasiadas idas y venidas, demasiado tiempo que pasó entre aquella convocatoria a las asociaciones de inquilinos, de inmobiliarias, de, bueno, un montón de actores, más de 100, un centenar de actores que pasaron por la Comisión de Legislación General. Desde ese tiempo hasta ahora hubo cambios. El plano económico también no es el mismo que era junio del año pasado. La inflación, si bien ya había inflación y generaba conflicto en ese momento, nada que ver con lo que hay ahora también, o sea, peor. Digamos, algunos legisladores te dicen, es lo mejor que se pudo, cerramos el tema y en algún momento va a volver a charlarse seguramente. Sí, la pregunta es, ¿fue salomónico al final? ¿Le dio un poquito a cada uno para que finalmente pueda salir esta ley? Como bien decís, es probable que por el calor que trae estas leyes en algún momento vuelva al recinto. Hablamos hace un rato. Bueno, tal vez alguno de los partidos en competencia para las elecciones 2023, si asumen el gobierno, pueden derogarla, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir viendo paso a paso y en cada momento qué pasa con esta ley. Pero hace un rato les hablaba del coeficiente, ¿no? Porque cambió el índice por el cual se van a ir actualizando los contratos de alquiler. Y les voy a hacer una aclaración. Primero les voy a contar qué es y después cómo calcularlo. Porque parece complejo, pero no es tanto. Bueno. Primero estamos hablando de un indicador que lo desarrolla el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y es una fórmula que se conforma con el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo periodo. Y ahora pasemos al próximo dato, así podemos dar un ejemplo de cómo entender, cómo saber cuando se te vence, cuando tenés que actualizar el contrato, cuánto vas a tener que pagar. Bueno, en principio hay dos opciones. Yo les voy a contar la opción oficial. Después salen estas calculadoras que uno fácilmente por internet puede calcularlo, pero esta es la manera en la cual anuncian que se va a poder saber, ¿no? El inquilino va a poder ingresar a la página web del gobierno para ver cuáles fueron los últimos 6 valores del índice de casa propia. Cuando uno pone en internet índice casa propia, entra el link del gobierno nacional y ahí le va a salir una tablita con todos los valores por mes. Es decir, un número, un mes. Y ahí contás los últimos 6, en este caso sí, la actualización te da 6, ¿no? 6 es la mínima. Después eso tenés que contar, los últimos 6 los vas a multiplicar. Yo me siento una profesora de matemática contando esto. Para ahí generás un promedio. Y se genera un promedio, exacto. Y después se va a multiplicar ese resultado por el último monto del alquiler que pagaste. Es decir, multiplicás todos los índices, después multiplicás por el resultado ese, por
tu último pago de alquiler y ahí te va a dar el nuevo costo que vas a tener que pagar cuando... Y ahí el dueño te dice, sí, me encanta, pero en realidad son 100 lucas más. Bueno, Claro. nos sentamos y lo charlamos. Nos sentamos y lo charlamos. No, ahí bueno, va a el estar... contrato, si está por contrato. Bueno, claro, hay que cumplir el contrato, Sí, ¿no? claro. Pero obviamente, acá después, nosotros hace un rato también en la mesa decíamos, ya te pasó el recinto, ¿no? Ahora Claro. viene la calle. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver si funciona esta ley, porque yo creo que realmente, poniéndole seriedad, cuando vuelve esta discusión al Congreso de la Nación, en parte vuelve porque había muchos dirigentes, muchos diputados y diputadas que consideran que no funcionó la ley. Con lo cual, creo que se va a plebiscitar el funcionamiento de nuevo de un intento para mejorar el derecho a la vivienda de todos. Claro, exactamente, porque además estaba el mercado parado. Ese es el problema, uno de los problemas centrales. El mercado estaba parado, no había ofertas en torno a lo que iba a ser alquileres principalmente en la República Argentina y superando lo que es la ciudad de Buenos Aires o el AMBA. Sí, ¿no? era un tema que se había extendido Entonces, realmente a... ahora lo que vas a tener, por lo menos, vos ya tenés la norma y la modificación que hizo el Congreso de la Nación. Es verdad que mañana puede haber otros proyectos, pero hoy el propietario sabe que no va a haber el mes que viene otra decisión del Congreso. No. Lo que tiene que, ya está establecida esta norma. ¿Qué tiene con este índice? Me parece que es más beneficiosa para el inquilino, que es la parte más débil. Seguramente empezará una discusión y puede ser que los propietarios digan estamos perdiendo Sí, bueno, algo de lo que a los bueno. propietarios no les gustaba era lo de los 3 años y eso se mantuvo. Entonces ahora lo que queda es, en esa conversación entre propietarios e inquilinos, que el inquilino sí tiene intenciones rápidas de alquilar, el propietario podrá decir, bueno, sigo teniendo mi vivienda vacía. Y yo no sé hasta cuándo le conviene tener una vivienda vacía. No, porque tenés un gasto. Te Me parece implica que un gasto y muchos- un deterioro. Muchos dejaron la vivienda vacía esperando la resolución de este Congreso respecto a este tema. El Congreso se definió, bueno, seguramente hay diferentes proyectos. Recordemos, cuando se discutió este tema, y a lo mejor están en la vocación de los diferentes partidos que van a competir el domingo, La Libertad Avanza planteó la derogación de la ley de alquileres. Sí. Y es posible que si gana Javier Milei, va a plantear un proyecto de derogación de la ley de Un sector del alquileres. PRO también. Un sector del PRO, que está más cercano a Patricia Bullrich, planteó también la derogación de la ley de alquileres. Esto Bueno, quiere Patricia decir, Bullrich puede había ser- dicho que estaba en desacuerdo con lo de los alquileres temporarios cuando había comenzado a ser un tema en el Senado y se había empezado a charlar y algunos sectores de Juntos por el Cambio estaban de acuerdo, dijo que a ella no le parecía que había que meterse Claro. en esa parte. Así que... Pero es muy interesante lo que vos decís sobre las viviendas vacías. También, Viviendas claro. y oficinas también, porque después de la pandemia se ve un fenómeno que acá salimos a la esquina, ¿no? Una zona de muchas oficinas que quedaron vacías, muchos lugares que bajaron las persianas. Bueno, me parece que esos lugares también, que hoy muchas veces se ponen en alquiler para vivienda. Había una época donde era solo alquiler para oficina o para vivienda. Bueno, Claro. ahora me parece que también hay un intento de alquilar o alquilar, La verdad, porque tampoco es microcentros sostenible. se habilitaron, se hacen más amigables porque a veces los edificios de oficinas son como muy fríos y se están haciendo como unas remodelaciones para que la gente lo tenga como posibilidad, ¿no? Claro. A veces suelen ser departamentos o pisos, pero también se hacen divisiones o no tienen suficientes baños o Claro. eso, pero se hacen algunas remodelaciones. Incluso se encaró desde el gobierno de la ciudad también eso para habilitar en la zona de los bancos, que no quedó nada, de Florida, todo Claro. ahí. Después de la pandemia y el home office, ¿no? Mucha vivienda y oficina vacía. Claro. Sí, en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura porteña se presentaron también proyectos para convertir las oficinas en residencias para universitarios, Claro. en residencias sociales, digo, en lugares donde puedan ponerse al servicio y encontrarle
una transversalidad en la función social, ¿no? Claro. ¿Qué hacer con todas esas oficinas vacías? En este caso, yo decía de la Ciudad de Buenos Aires, pero que estoy segura que a lo largo y a lo ancho del país se encuentran después de la pandemia, sobre todo. Claro, bueno, y fue también un tema, más allá que estamos cerrando lo que es la campaña electoral, fue un tema de campaña. Me parece, hay algunos candidatos, Miriam Bregman lo ha planteado, en la Ciudad de Buenos Aires, Santoro lo planteó, respecto al tema habitacional, el tema de la vivienda como uno de los temas centrales. Yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires, gane Macri, gane Santoro, gane Vanina Biasi, cualquiera de los que gane, el tema habitacional lo tiene que encarar rápidamente. Vamos a escuchar qué decía Hugo Yasky respecto a este proyecto también ya sancionado, ya ley de alquileres en la República Argentina. Bueno, enseguida... No en esa que a veces surge de los relatos de algunos diputados y diputadas que piensan que las leyes del mercado funcionan de tal forma que todo lo resuelven. En la Argentina real, en este momento, hay decenas de miles de ciudadanos durmiendo en la calle, familias enteras en la ciudad de Buenos Aires. Hay 35% de los inquilinos que se aloja no en viviendas, no en departamentos, que alquila piezas. Hay el 40% de los hogares que tiene que pedir préstamo para poder pagar los alquileres. Y hay una relación entre el inquilino y el que alquila o la inmobiliaria que es absolutamente asimétrica. Pretender que se pueda resolver una fórmula con la palabra pudiendo las partes, pudiendo está preso en este país. Para el que va a alquilar no existe pudiendo, y todos lo sabemos. Todo el que tenga a alguien conocido que tuvo que ir a alquilar con los pesitos justos, haciendo un sacrificio, tuvo que aceptar la imposición de la dupla que constituye el mobiliario y el que alquila. De cada 10 casos, 9 son así y todos lo sabemos. Y si no te gusta, seguí de largo y seguí buscando, que es lo que hoy pasa. Por eso creo que lo que el Senado produjo modifica para bien lo que acá se aprobó. Primero, porque establece un plazo absolutamente razonable. Bueno, ahí estaba Hugo Yasky, los fundamentos, las razones por qué desde el Frente de Todos impulsaron, digamos, ratificar lo que fue la sanción del Senado Nacional y no insistir con lo que fue la sanción de la Cámara de Diputados, donde ahí tenía algunas diferencias, en principio, respecto a los tiempos para la firma de contrato. Sí, y resaltaba también Hugo Yasky en su discurso muy encendido sobre la situación de desigualdad de los inquilinos también, ¿no? Cuando uno escuchaba los análisis sobre este proyecto de ley, a veces se tendía a escuchar como si se estuviese hablando de partes iguales. Y creo que lo que termina resaltando esta ley es una situación de desigualdad, un inquilino vulnerable ante las arbitrariedades no solo de los propietarios, sino de las empresas que están atrás, que sabemos que en esta ley estuvieron trabajando mucho también y tal vez buscando algún interlocutor de sus intereses. Bueno, digo, cada uno con sus intereses, pero finalmente, al menos lo que escuchábamos recién del diputado, ¿no? Dirigente de la CTA también, una bandera que levanta en favor de equilibrar un poco esta situación de desigualdad. Bueno, veremos con el correr de, por lo menos, de un tiempo prudencial, si da resultado, ¿no? Sí, exacto, porque lo que tiene que suceder ahora es que quienes tienen contratos llegue el momento de renovar, llegue el momento de ver otra vez las condiciones, gente que está buscando, bueno, si esto anima. Como decimos, a mí realmente no es tan diferente a la ley que estaba vigente, los cambios no son tan fuertes, pero...
por ahí el dueño, ante la expectativa de que haya algún cambio o que suceda algo y que no quería firmar un contrato con la ley que estaba vigente, dice, bueno, ahora sí, ya está, o alquilo o tomo una decisión. Claro. Me parece que el dato de actualizar cada 6 meses para el propietario es también un tema, me parece interesante, porque prácticamente lo estaban haciendo por fuera de la ley, ¿no? Tratando de actualizar cada 6 meses, otros actualizan cada 4, pero lo cierto es cada 6 meses es como se estaba entablando, digo, por fuera de la norma, ¿no? Porque en la norma en su momento hablaba de un año. De un año, y eso hacía que ante la prevención de que solo te iba a poder alquilar, yo te alquilo a partir de noviembre, en noviembre del 2024, bueno, ¿sabes? El inicio de contrato que voy a poner, porque también con la ley, la del Lipovetsky, lo que se había hecho es reducir toda esa cantidad de comisión, de meses de anticipo, de depósito, todo eso es menos ahora. Claro. Eso estaba bueno, se reconocía, es más, se mantuvo, no hubo cambios sobre eso. Pero entonces, ante la duda de que yo no te voy a poder actualizar, bueno, arranco muy fuerte, con precios que son imposibles de entrar. Está bien, durante un año no lo tocan, pero eso hace que no puedas ni siquiera aspirar a alquilar el primer mes. Claro. Entonces ahí había un dilema. Se entiende que ahora, si te lo puedo actualizar en 6 meses, bueno, vamos a ir más progresivo. Sí, además me parece que tiene un factor muy coyuntural, ¿no? Porque no solo por lo que hablamos recién del precio en pesos, sino en relación a lo que vos decías, cuando la coyuntura te está marcando que puede haber una aceleración inflacionaria, me parece que eso también alerta a este tipo de leyes, ¿no? A decir, bueno, tal vez hay que volver a traerla, tenemos que volver a discutir esto, y por eso son leyes que van y que entran y que salen también, ¿no? Exacto. Ahora tenemos una salida, sabemos que puede derogarse o que pronto puede volver a modificarse, pero que bueno, son fundamentales y muy coyunturales. Me parece, igual me parece que el futuro gobierno, sea del signo que sea, lo primero que tiene que hacer es tratar de bajar la inflación. Claro. Bajando la inflación, si la inflación hubiese estado normal, a lo mejor el proyecto del Lipovetsky era exitoso. Vino uno de los legisladores que hablamos la semana pasada, nos dijo, hicimos lo que era posible desde el Congreso. Claro. La inflación ya no está a nuestro alcance. Y subir los salarios. Exacto. Bueno, ahí en eso del índice de casa propia también juega el índice de salarios, porque la inflación avanza, pero también se tiene en cuenta, mirá, a mí no me aumentó así el sueldo, como para yo poderte pagar el alquiler de esta manera. Entonces, bueno, esa combinación entre el índice de salarios y el índice de inflación también le da un respiro un poquito al inquilino. Claro, exacto. No, que es, en definitiva, la pata más yo el débil. 138% anual no lo recibí todavía. O sea, por ahí estoy a tiempo, pero en general los trabajadores, estamos hablando encima de trabajadores en blanco, o sea, en negro menos aún, sostenido por una paritaria, sostenido por un acuerdo con las empresas. Entonces, bueno, tener en cuenta eso. Y para un futuro gobierno también, mirando un poco el mediano plazo, los créditos hipotecarios, ¿no? También, claro. Cuando hablamos del tema de alquileres y hablamos del tema de la vivienda, hay que recordar que todavía, porque puedes todavía volver aquí al Congreso de la Nación, por lo menos uno seguro, está el tema de los alquileres temporarios, que es un proyecto que tiene sanción, o por lo menos en comisión, del Senado Nacional, y tendrá que discutirse en el recinto y después venir aquí a la Cámara de Diputados, donde ya también hay proyectos presentados, como por ejemplo el de Paula Penaca. Y está también un proyecto que aprobó diputados, que giró al Senado, que es la situación que atraviesan los tenedores de crédito SUBA. Que ese también es otro de los temas. Con menos suerte ese. ¿Cómo? Está con menos suerte ese, porque se pensaba que por ahí iba en paralelo, También. que era... En cierta forma es complementario. Lo cierto es que va pasando el tiempo y cada vez se reduce el universo de deudores. Porque van cancelando con la inflación, con el dólar, van por ahí sacándose encima de la deuda. Entonces, a medida que pasa es menos respuesta. Sí, exacto. O sea, eso sí necesitaba que sea rápido y urgente también, exacto. Bueno, ahí todavía está pendiente la discusión en el Senado y es posible que, aprobando el Senado, modifique y vuelva, como pasó con la ley de alquileres, que vuelva también a discutirse aquí nuevamente en la Cámara de Diputados. Son parte de, digamos, discusiones
que tiene que dar todavía el Congreso Nacional. Y después está claro el tema de restablecer nuevamente lo que es el crédito para la vivienda. Eso me parece que es también otro de los objetivos centrales que tiene que tener el gobierno que se inicia a partir del 10 de diciembre con el color que sea. Sí, ¿no? Hay que ver a qué tasa, ¿no? También, vienen todas bueno, las discusiones. Exactamente, bueno, son detalles. Eso, ¿no? procrear, construcción, Sí. ampliación, dinero, Claro. algo, ¿no? Algo que incentive también Pero la casa propia. No podemos dejar de hablar de lo tuvimos tanto tiempo, la ley de alquileres. Sí. Año y pico, que no podemos desprendernos de la ley de alquileres. Hay que soltar. No la podemos soltar. Martina, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Dani, gracias. Nos vemos. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Quédese en Diputados Televisión. Esto fue El Análisis. Gracias. Nos reencontramos. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial